de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos al Club de Prensa en NTN 24. Gracias a los invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, el corresponsal jefe del País de Madrid, Antonio Caño. Bienvenido, como siempre, Antonio, a este programa. Hola, y Muni Jensen, analista política de NTN 24. Bienvenido también. Antonio, acaba de terminar el discurso en Barack Obama. Fue el segundo jefe de Estado que habló en esta 68 Asamblea General del organismo. Había sido precedido por Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil. El discurso de Obama tiene varios asuntos llamativos. Dijo en primer lugar que el mundo es distinto hoy a hace 5 años, cuando estaban todavía en la guerra en Irak. Dijo por otro lado que él quiere ser muy claro y que lo que va a ocurrir en el resto de su mandato es lo siguiente, y es que Estados Unidos va a defender su seguridad nacional como sea, incluida la fuerza, y que también va a defender a sus aliados, especialmente en el Medio Oriente y en el norte de África. Dijo por otra parte, con respecto a Siria, y aquí va mi primera pregunta, que el régimen de Bashar al-Assad ha sido el culpable del uso de armas químicas y de la muerte de más de 1.000 personas el pasado 21 de agosto. Pero Obama señaló que el Consejo de Seguridad de la ONU debe expedir una resolución muy drástica para que el señor el-Assad entregue las armas químicas a una comisión internacional y que esa resolución debe contener consecuencias muy severas en caso de que el señor Bashar al-Assad no lo haga. ¿Qué piensa usted para empezar a desmenuzar este discurso de Obama de lo que dijo el presidente de Estados Unidos? Respecto a Siria, respecto en general. Empecemos en general, si te parece, Juan Carlos. Yo creo que fue un buen discurso, un discurso importante, y un discurso que nos enseñó a un Obama completamente distinto al que habíamos visto en este mismo foro en años atrás. Sobre todo el que vimos el primer año o el segundo año, que era un presidente que trataba como de reinventar una política exterior de Estados Unidos, una nueva relación de Estados Unidos con el mundo. Recordemos que entonces veníamos de la administración de Bush, Estados Unidos era muy impopular y la política internacional de Estados Unidos era muy impopular en el mundo, y Obama creyó que era el momento como de resetear la política exterior. Bueno, yo creo que hoy es el reconocimiento de que ese intento no ha fructificado, no digamos ha fracasado, pero no ha salido tan bien como él pensaba. Y yo creo que hoy ha vuelto a un concepto del papel internacional de Estados Unidos más clásico, que es el de que Estados Unidos, por encima de todo, defenderá sus intereses en Oriente Medio y en el mundo por cualquier medio, como decías, incluido la fuerza militar. Es verdad que a continuación ha explicado que eso no significa que eso sea la única estrategia de Estados Unidos. Ha dicho que Estados Unidos prefiere la paz, que Estados Unidos va a defender las ideas en las que cree, la promoción de la democracia, los derechos humanos. Pero todo el diseño que ha manifestado en este discurso es, creo yo, el regreso a una concepción más clásica sobre el poder norteamericano. Aunque bien expuesto efectivamente y sostenible y defendible en muchos aspectos. En lo concreto ha pedido una resolución potente del Consejo de Seguridad, pero no ha llegado a decir que esa resolución tiene que incluir el uso de la fuerza, lo cual deja un margen de negociación con Rusia. Como sabes, Rusia se opone a que la resolución sobre Siria incluya el uso automático de la fuerza. Y después, pues, el gran tema que nos va a tener ocupados en las próximas horas, que es Irán. En días anteriores, el régimen de Irán tendió una mano a Estados Unidos. Hoy Obama ha aceptado esa invitación y ha tendido también una mano a Irán. Ojalá que eso se traduzca en las próximas horas en un saludo, en un intercambio de saludos entre el presidente Rouhani de Irán y el presidente Obama, que se van a encontrar al menos una vez, que es en el almuerzo que ha invitado el secretario general a todos los jefes de delegaciones. Es posible que se produzca ese encuentro, vamos a estar todos pendientes. Y desde luego, después del discurso, estamos ante la posibilidad cierta de un deshielo en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Veremos cómo esto se desarrollará. El discurso en términos generales. Bueno, volviendo otra vez a lo general, fue un discurso contundente, se dio un Obama con un semblante, una actitud y un tono distinto al que ha tenido las últimas semanas, donde se lo ha visto como agotado y titubeante.
Creo que se ha recuperado de manera formidable y pronunció un discurso, como dice Antonio, muy consistente con la política de los Estados Unidos, más allá de quien esté en el poder. Es más parecido a los discursos históricos de las Naciones Unidas que a su propia política. Se refirió a 3 temas casi exclusivamente, que fueron Irán, Siria y el conflicto en el Medio Oriente. Llamó la atención que no mencionó otros países, no habló de Europa, no habló de América Latina, no se refirió especialmente, y seguro lo hablaremos en un rato, a las casi acusaciones de la presidenta de Brasil sobre el espionaje electrónico. Tenía una agenda para consumo de las Naciones Unidas, que la cumplió, y tenía una agenda para consumo interno, como sucede siempre con estos discursos, y es que necesitaba mandar un mensaje a su propio partido y a los republicanos a la luz de una tremenda pelea que se le viene en el Congreso con respecto al presupuesto en los próximos días. Necesitaban, y el público y su partido ha pedido a Obama mayor liderazgo, mayor contundencia, mayor claridad en sus objetivos, y eso fue lo que trató de transmitir hoy. Claro, es que hay que tener en cuenta que este discurso viene apenas unos días después de todo el desarrollo un poco caótico que ha habido de la crisis siria. En la crisis siria, Estados Unidos primero parecía muy... En primer lugar, se desentendió de la guerra en Siria. Después del ataque del 21 de agosto, en el que presuntamente se usaron armas químicas, Obama construyó todo lo necesario para una intervención militar e inmediatamente cambió de estrategia para llegar a un acuerdo con Rusia. Yo creo que todo eso generó en aliados y enemigos de Estados Unidos una cierta confusión sobre cuál es la política de Obama en Oriente Próximo. Y yo creo que este discurso es la respuesta a esas dudas. Además es un poco contradictorio ver a Obama que solo 2 semanas después de que iba a orar sin tener en cuenta las Naciones Unidas, refiriéndose al organismo como un sitio donde se genera negociación y salidas diplomáticas a los problemas. En 2 semanas la política es una eternidad. Es que es curioso porque quizás ese regreso a la política exterior estadounidense más tradicional se deba en parte a una respuesta de Obama a lo que pasó con Vladimir Putin, el presidente ruso. El presidente ruso le ganó la mano a Obama en el problema de Siria porque fue quien planteó este acuerdo para que el señor El-Assad entregue las armas químicas a una comisión internacional y demás. Y el señor Putin escribió una columna en el periódico The New York Times donde además criticaba lo que llama el excepcionalismo de Estados Unidos. Y hoy Obama le contestó abiertamente. Y dijo, hombre, creen que Estados Unidos no es excepcional, pero pues la verdad, y eso puede explicar el regreso, repito, a esa política, es que el asunto de que existe un imperio americano es puro cuento, es una exageración, decía Obama. Pero también es verdad que haya quedado un vacío de liderazgo y nadie lo está llenando. ¿Será que Obama se dio cuenta de eso y eso lo ha motivado a regresar a la política de siempre? Yo creo que sí, yo creo que este discurso refleja una cierta frustración de Obama, que es la frustración de alguien que creía que invitando a otros países a construir una especie de relaciones diferentes, digamos un mundo diferente, esos países iban a responder a sus llamados y, en fin, con el paso de los años construiríamos una comunidad internacional más acorde a los sueños, quizá, que el joven senador que ganó las elecciones en el 2008 tenía en ese momento. El tiempo le ha demostrado que eso no es así, que algunos países y algunos presidentes como Putin interpretan esas palabras como un signo de debilidad. Y probablemente Obama ha entendido que es mejor, por tanto, volver a las viejas políticas, a las viejas recetas, dado que el mundo no ha cambiado tanto como quizá él pensaba. Hubo una frase que utilizó Obama que me llamó la atención y por supuesto se refiere a los regímenes de facto en otras partes. Dijo, la soberanía no puede ser la excusa de que los tiranos cometen un asesinato. Sí, fueron frases casi de un republicano. Realmente es un Obama adulto y pragmático y no el liberalista joven que conquistó a los Estados Unidos, y es verdad, y es un mensaje muy claro. Como lo fue otra frase que dijo al final, utilizó una palabra que fue disengage, que Estados Unidos se desenganche de este tipo de conflictos internacionales sería un error. Es otro mensaje claro para aquellos que piensan que Estados Unidos ha decidido cruzarse de brazos y esperar que la comunidad internacional obre sin el liderazgo de este país. Es una reafirmación del poderío y del excepcionalismo, que también lo mencionó, de Estados Unidos en el mundo. Habló también Obama de su segundo objetivo a corto plazo, porque se refiere en primer lugar a resolver la crisis con Irán y en segundo lugar a ayudar a solucionar el conflicto árabe-israelí.
¿tiene futuro esa? Porque es que todo el mundo quiere resolver el conflicto árabe-israelí y al final no lo puede hacer nadie. ¿Será que en esta ocasión sí puede hacer algo Obama? La verdad es que no lo creo. Él mismo admitió el escepticismo del mundo entero con el conflicto palestino-israelí, y es un pesimismo y es un escepticismo que está basado en una larguísima experiencia de negociaciones e intentos de negociación frustradas. Obama manifestó voluntad de ayudar en ese conflicto, pero tampoco aportó ninguna idea nueva. Y es necesario, yo creo, mucha originalidad. Yo creo que es necesario derribar todo el edificio sobre el que están construidas las negociaciones en este momento y empezar a construir eso de cero con otras ideas y con otros principios. No creo que en ese terreno este discurso aporte nada, ni estamos en un momento diferente. ¿Podrá hacer algo Obama para resolver el conflicto árabe-israelí? La pregunta que yo tengo casi para ustedes es cómo va a responder Israel a estos pronunciamientos sobre el conflicto árabe-israelí, donde él habló de que tendría que tener una solución de dos países. ¿Qué tipo de respuesta generará en Israel y entre la comunidad judía de Estados Unidos? Sí, bueno, está claro. Israel formalmente acepta la idea de dos estados, pero no acepta retirarse militarmente de los territorios ocupados ni retirar las colonias judías de los territorios ocupados, con lo cual, digamos, es una aceptación meramente teórica. Y no quiere pagar tampoco el regreso de los refugiados palestinos que viven mayoritariamente en Jordania, que está ordenado por resoluciones de las Naciones Unidas. Lo que uno se pregunta es cómo puede reaccionar Israel en caso de que haya un arreglo de Estados Unidos con Irán. Porque ese es el gran recelo. Claro, tiene que fijar con mucho cuidado Obama, y fue muy contundente hablando de la amenaza de Israel para Irán, de Irán para Israel, y cómo había que tener mucho cuidado en estas conversaciones. Claro. En estas salidas. La última cosa que me pregunto, Antonio, tal vez usted pueda dar una luz sobre este tema, es la siguiente. Hoy el diario de New York Times trae en la portada un artículo acerca de esta, digamos, distensión entre Irán y Estados Unidos, del hecho de que Hassan Rouhani, el presidente que llegó al poder el 15 de junio, haya dicho que Irán no piensa construir armas nucleares. Pero además señala el periódico de New York Times, hombre, quien maneja el poder en Irán realmente es el líder religioso, que es Ali Khamenei. Y el señor Khamenei ha dado bandazos. Hace bastantes años, o más o menos unos 10 años atrás, apoyó a Mohamed Khatami, un presidente reformista, más de centro, pero después le retiró el apoyo. Y después apoyó al señor Mahmoud Ahmadinejad, el hombre que estuvo presidiendo a Irán hasta hace poco, que negaba, por ejemplo, el holocausto y que decía que Israel había que borrarlo del mapa. En esta ocasión parece haber vuelto al centro. ¿Puede ser confiable un líder religioso ahí? Bueno, puede ser confiable. El poder en Irán está prácticamente al 100% en manos de los clérigos, de los ayatolás. Por tanto, lo que ocurra tiene que ocurrir con el consentimiento de los ayatolás. No nos hagamos ilusiones de que un presidente, por mucho apoyo popular que tenga, y este parece que tiene, puede cambiar las cosas sustancialmente. Pero en esta ocasión, a diferencia de otras, el jefe religioso está públicamente apoyando los esfuerzos del presidente. Nunca había ocurrido. Por tanto, hay razones para pensar que esta oportunidad es mejor que otras. Además, lo hemos hablado antes de este programa, Irán está en una situación económica muy difícil. Ellos saben que tienen que hacer algo porque si no la población, que en este momento más o menos respalda en unas ciertas proporciones al régimen, se va a volver completamente en contra. Probablemente el cálculo del régimen iraní es que no puede sostener un año más, no puede contener un año más las demandas de una población que además tiene una tradición y una historia y una cultura que exige una apertura que en este momento no tiene. Con lo cual creo que sí, que este momento es mejor que otros que hemos visto anteriormente. Ya regresamos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24, a 3 cuadras de las Naciones Unidas en Manhattan, desde Nueva York. Antonio, el jefe de Estado que habló inicialmente hoy,
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asamblea número 68, fue la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff. Es una tradición que los presidentes brasileños comienzan a hablar allí desde 1947, cuando Osvaldo de Sousa Aranha, que era un líder brasileño, que fue quien habló en la Asamblea de la ONU, se refirió a la partición de Palestina en aquel momento. A partir de ese momento, como una tradición, como una costumbre, los brasileños han abierto fuegos, por decirlo de algún modo. Pues Dilma Rousseff, en cierto modo, como dirían en algunos países de América Latina, le cantó la tabla al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Se mostró muy molesta por el hecho de que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense lo hubiera espiado a ella y hubiera espiado a algunos asesores de la jefa del Estado del Brasil. Por eso ella canceló una visita de Estado que tenía a Washington ayer lunes. Pero Dilma Rousseff, para empezar, dijo que le parece inadmisible lo que ocurrió, que la soberanía de un país no se puede construir por encima de la soberanía de otros países, y pidió que la comunidad internacional expida una serie de normas para reglamentar los usos del Internet y para que esto no se vuelva a presentar. ¿Qué piensa usted de ese discurso, al cual por supuesto Barack Obama no se refirió a continuación? No tenía por qué, porque son discursos que traen siempre los jefes de Estado escritos. Bueno, yo tenía por qué, porque hasta donde yo sé, y estamos hablando todavía con los discursos apenas flotando en nuestros oídos, Dilma Rousseff no se ha referido expresamente a Estados Unidos. Se ha referido al espionaje internacional, pero no se ha referido con precisión a Estados Unidos. Se sabía que la presidenta de Brasil iba a abordar este tema, claro, ahora después de haber suspendido su visita a Estados Unidos, se ha convertido en el tema principal de la agenda internacional de Brasil, pero yo lamento eso. Yo creo que Brasil es en este momento un poder internacional que podría jugar un papel mundial algo más relevante. Habla por tradición el primero en la Asamblea General. Yo creo que el discurso de Dilma Rousseff debería haber sido más ambicioso. Me parece bien que mencione el asunto del espionaje, pero no me gusta que el asunto del espionaje, sobre el que por cierto ella y Obama han hablado en varias ocasiones ya, por teléfono y personalmente. Obama le ha dado varias explicaciones. Incluso en público la administración norteamericana ha dicho que hay muchos aspectos del espionaje internacional que hay que reconsiderar y que quizás han cometido excesos. En fin, yo lamento ver el papel que estemos hablando del discurso de la presidenta de Brasil en Naciones Unidas y que estemos hablando exclusivamente de esto. Solo una mención rápida, esa alusión a que hay que, en fin, tener un mayor control sobre Internet, a que los países deben tener un mayor control sobre Internet, es peligroso porque es un arma de doble filo. Depende de que gobiernos tengan papel sobre Internet. Pero no se excedió a Estados Unidos en ese espionaje. Sí, seguramente se excedió, sí. Y Obama lo ha reconocido en conversaciones con Dilma Rousseff, que se excedió. Esos es exactamente los términos que ha utilizado Estados Unidos, que se excedió. Pero se excedió con otros países y, sin embargo, el próximo viernes está el primer ministro de la India aquí en Washington, porque hay intereses que están por encima de esos incidentes, y que esos incidentes hay que procurar resolverlos. Cuando eres una gran nación que quiere contar en el mundo, hay que resolver esos conflictos en un contexto más amplio, dentro de un conjunto de intereses. No puedes convertir el conflicto en el elemento que marca la relación. Usted decía en ese momento que Obama en su discurso se refirió también a cuestiones de política interna de Estados Unidos. ¿Será que Dilma Rousseff también se está refiriendo a su país, sobre todo cuando tiene una popularidad que no supera el 37%? Claro, y la decisión del orden en el cual ella pronunció su discurso refleja completamente que eso sí que es para consumo interno. Y lo que quiso que quedara en la mente de la gente, y empezó casi el segundo minuto donde empezó su discurso, empezó a hablar sobre la violación de los derechos humanos que representa el espionaje electrónico, y se refirió con contundencia y con detalle al repudio y el rechazo que se ha producido en Brasil. Yo me imagino a los asesores y a la gente que le ayuda a escribir los discursos en un debate, pensando si lo que van a hacer allí en la ONU es delinear el futuro para Brasil y la agenda a la cual se refirió después, o si van a crear un titular siendo supremamente contundentes en una expresa o implícita acusación a los Estados Unidos.
ganó lo segundo, ganó el interés de Dilma de tener y ganar popularidad entre su propia gente, que siempre funciona cuando uno tiene un enemigo externo. Bueno, ella también mencionó, y esto como un último apunte, que debe reformarse el Consejo de Seguridad. Brasil lleva pidiendo mucho tiempo formar parte de los miembros permanentes de ese Consejo. Sí, eso es un asunto que lleva muchos años dando vueltas. Estados Unidos respalda la ampliación del Consejo y respalda la candidatura de India a ese Consejo, pero no ha dicho nada sobre la de Brasil. El problema de ampliar el Consejo es que tienen que aceptarlo los 5 países que tienen derecho de veto, y muchos de ellos, 4 de ellos probablemente no lo van a aceptar nunca, y luego se abriría una enorme polémica sobre qué países deberían formar parte, merecen formar parte de ese nuevo cuerpo que rige, digamos, el mundo. Ya regresamos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa desde Nueva York, desde Manhattan, cerca de las Naciones Unidas. A propósito de Naciones Unidas, ayer el presidente Barack Obama estuvo hablando con algún trabajador de Naciones Unidas, un estadounidense, y por algún error habló mientras tenía un micrófono abierto de la cadena de televisión CNN, y el trabajador estadounidense le preguntaba a Obama por qué había dejado de fumar, porque él en una época fumaba, y dijo Obama: la verdad es que le tengo miedo a mi mujer, le tenía miedo a Michelle. Parece una cosa efectiva, ¿no? Para Sí, pero a mí no me ha gustado. O sea, es la típica broma que alimenta el tópico de la mujer que está ahí con la porra detrás esperando a que cometas, te comportes mal, a que fumes. Está bien, es simpático, hay que entenderlo en ese contexto simpático, pero yo creo que Obama se está excediendo en la alusión a su mujer como una especie de bruja que le prohíbe cualquier movimiento. No es la primera vez que dice algo así, ¿verdad? También necesita un enemigo a quien meterle la culpa, pero lo cierto es que ella es tan contundente y tan fuerte y tiene una popularidad tan alta que las alusiones a ella le funcionan. Sí, porque además creo que nadie duda que le tiene miedo a Michelle Barack Obama. Los espero mañana nuevamente en Grupo.